¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy tengo un video a petición de una pregunta que me hicieron en mis redes sociales. Y es que es muy recurrente que pase que me hagan muchas preguntas respecto a, bueno, tengo este arbolito, ¿qué diseño le doy? ¿Cuándo lo puedo alambrar? ¿Si sería conveniente cortar o dejar crecer? En fin, son preguntas muy regulares que recibo en mis redes sociales, pero hace un tiempito me llegó una pregunta que en realidad me llamó mucho la atención, y es que alguien me preguntaba ¿cuándo no debo alambrar? Y me llamó poderosamente la atención la pregunta porque, como les digo, siempre preguntan, bueno, ¿lo puedo alambrar ya? Todavía no, me espero, ¿cuándo puedo alambrarlo? Porque estamos como deseando alambrar y empezar a torcer y hacer cosas y demás, pero esta persona me preguntó ¿cuándo no debo hacerlo? Y bueno, a raíz de eso quise responder con un video para poder explicar, porque en realidad tiene mucho sentido la pregunta de esta persona que me la hizo. Y hoy quiero hablar un poco de cuándo no debo alambrar o por qué no debería alambrar. Uno de los primeros conceptos, una de las primeras consideraciones que tenemos que tener luego del alambrado es el crecimiento del árbol. Una vez que tenemos el árbol creciendo, que ya hicimos el alambrado, que pusimos las ramas en posición, le dimos la forma y demás, el árbol entra en un proceso de crecimiento. Y es ese crecimiento que debemos dejarlo, porque el crecimiento lo que va a hacer es que la rama engruese y ese crecimiento va a hacer que junto con el alambrado, la rama empiece a tomar la posición que nosotros escogimos para él. Una vez que ese crecimiento se da, llega un momento en que el alambre empieza a clavarse en la corteza, a veces más, a veces menos, a razón de tiempo también dura un poco menos, a veces dura un poco más. ¿De qué depende? De la especie con la que estemos trabajando. Este ejemplo en particular, este ficus que yo tengo acá, fue alambrado hace unos meses atrás y bueno, su crecimiento fue bastante, como vieron en el video, estaba muy denso su follaje. Tocó una pequeña defoliada, una defoliación total, y obviamente el alambre quedó bastante marcado en lo que son las ramificaciones principales. Esa es una de las primeras razones en las cuales yo debería no alambrar. Os recomendaría no alambrarlo. ¿Por qué? Porque a veces pasa que, bueno, ya quitamos el alambre, el árbol se defolió y volvemos a alambrar otra vez. Si por error volvemos a poner el alambre sobre la misma cicatriz, lo único que va a pasar es que cuando el árbol vuelva a crecer, va a marcar todavía más esa cicatriz, y a razón de estética nos va a tomar más tiempo lograr que el árbol borre esa cicatriz o esa marca que dejó el árbol. Por esa razón siempre es conveniente, o al menos yo lo recomiendo, o yo lo hago así, me gusta hacerlo así, de que el árbol tenga un periodo luego del alambrado de crecimiento libre, podríamos decir así. ¿Para qué? Para que otra vez vuelva a brotar, para que otra vez vuelva a densificar, y ese crecimiento se va a traducir en engrosamiento de la ramificación del árbol como tal, y va a borrar o va a disimular las cicatrices que dejó el alambrado anterior. ¿Ok? Otra razón por la cual no debería alambrar puede ser la salud del árbol. Si en algún momento entre el alambrado, el diseño y el crecimiento que tuvo, el árbol atravesó un periodo o está en un periodo donde no está al 100%, donde vemos tal vez que la brotación la dañó una plaga, en fin, cualquier cosa, deberíamos esperarnos hasta que el árbol vuelva a vigorizar para volverlo a alambrar. ¿Por qué? Porque le vamos a generar un poco más de estrés y necesitamos llevar la fiesta en paz, como decimos, con estos tipos de tratamientos para el árbol. Ahora surge la pregunta, bueno, entonces si tengo que dejar el árbol o se recomienda dejar el árbol un periodo descansando que vuelva a brotar, como en caso de que tenga cicatrices por el alambrado, ¿no puedo hacerle nada? No. Hay muchas cosas que se pueden hacer en este momento y este es el estado en el que se encuentra justamente este árbol. Yo a él lo alambré, lo dejé crecer, el alambre se marcó. En algunas ramas se marcó bastante porque creció muy rápido, creció muy vigoroso, y cuando llegué a revisarlo ya estaba el alambre clavado. ¿Qué hubo que hacer? Quitar el alambre, se defolió, o se defolia primero, se quita el alambre,
es lo mismo. No tiene que defoliarlo para quitar el alambre, es simplemente que yo lo hice por la razón que viene a continuación que les voy a explicar. Y es que en este periodo a mí me gusta, antes de dejar el árbol crecer de nuevo, me gusta seleccionar y arreglar, si cabe el término, la ramificación que ya tiene. ¿Cómo? Bueno, recordemos que una ramificación se bifurca en pares. Entonces yo puedo venir y seleccionar algunas ramas que tal vez o se secaron algunas o están creciendo de forma incorrecta o se han alargado demasiado, y yo lo que necesito fomentar es ramificación interna. Entonces, una de las razones o una de las cosas que yo aprovecho a hacer es quitar algunas ramas que, como bien acabo de decir, están creciendo de forma incorrecta, en el sentido de que se puede mejorar aún más su longitud, su ramificación e incluso su posición. En este punto yo intervengo el árbol de forma tal que voy a tener una mejor estructura en cuanto a ramificación. Ahí es donde yo aprovecho y quitar, como les digo, brotes que del todo no me van a servir, a razón, repito, de longitud, a razón de posición. Suelen crecer a veces 3 en un mismo punto. Entonces yo voy haciendo este tipo de selección para ir acomodando una estructura nuevamente ordenada hasta donde se puede en pares, para que la nueva brotación que yo voy a dejar acá, con el fin de mejorar la ramificación y eliminar las marcas que dejó el alambre, me va a tener un mejor resultado. Durante esa brotación habrán brotes, valga la redundancia, que habrán salido en lugares donde no debían, que salieron en posición que no era la correcta. Entonces yo aprovecho y hago este tipo de correcciones. ¿Qué voy a lograr con esto? Una redistribución del vigor del árbol. Se va a ver más ordenado, obviamente. Se va a ver mejor proporcionado también. Y obviamente, regresando al término, el árbol va a poder redistribuir esa fuerza de crecimiento de una forma mucho más eficiente, permitiéndome a mí al corto, mediano plazo, al corto plazo diría, una mejor estructura, lograr una mejor estructura en el árbol. Vamos a terminar de hacer este tipo de correcciones, quitando todo brote que no nos sirva para el diseño, que esa es la otra pregunta: ¿cuáles brotes quito? Bueno, ya la hemos visto en muchas ocasiones en otros videos, donde buscamos una bifurcación en B o en par. Yo voy a ir revisando esto, voy a ir modificando la longitud de algunos brotes para que me permita densificar todavía más, pensando en volumen, pensando en una mejor ramificación, pensando en una mejor estructura. Vean acá este ejemplo, vean este brote que yo tengo justamente acá. Esta es la rama principal. Si vemos el árbol de frente, esta es la rama principal. Yo tengo un brote muy potente que nació, véalo justamente, véalo cómo hace, para abajo. Está mal el árbol, hay que quitarlo, hay que recortarlo. ¿Qué hacemos? Bueno, tengo otro brote aquí arriba que está un poco más ramificado, que es justamente este que está aquí. Y tengo este otro que me da un poco más de longitud y una mejor presencia. Entonces yo tengo que tomar la decisión si dejo este y ramifico más, o dejo este por su longitud. En este caso yo busco ramificación, no longitud. Entonces quito el que está un poco más largo y voy fomentando esta ramificación. Jonathan, probablemente usted podrá decir, pero es que ese brote me ayudaba más a hacer la rama principal más larga. Pues sí, pero era un solo tirón de rama y 2 bifurcaciones acá. Yo prefiero tener una un poquito más corta con más bifurcaciones, que luego cuando venga el alambrado pueda yo reacomodar y hacer todavía más densa, mejor estructurada la ramificación de la rama en cuestión. Voy a seguir por acá seleccionando brotes y ya les muestro la segunda parte. Una vez que yo tengo ya realizado esa poda
de selección de brotes, vamos a llamarlo así, donde quito los brotes que tal vez están naciendo de forma incorrecta, el siguiente paso es revisar la estructura como tal del árbol. Aprovechamos el defoliado para revisar estructuralmente el árbol cómo se encuentra. ¿En qué sentido? Preguntará usted. Muy sencillo. Recordemos que se desea se busca que la estructura del árbol tenga las ramas más gruesas abajo y conforme va subiendo su ramificación se vaya adelgazando. Lo mismo que la línea del tronco, a eso le llamamos conicidad. A la conicidad necesitamos estarle poniendo mucha atención. En especies tropicales como son los ficus es muy sencillo que en algún momento se nos vuele el crecimiento y una estructura se nos vaya a interrumpir o se nos vaya a invertir un poco, y bueno, es una parte de la estética que debemos cuidar con nuestros árboles. Uno de los detalles que yo encontré en este árbol cuando lo defolié fue justamente que esta rama como tal tiene un grosor muy similar a la rama secundaria. Voy a tratar de acercarlo un poco más para que usted lo pueda ver. Vean, el grosor de esta rama es muy similar, inclusive mayor a esta rama que está aquí más baja. Note que podrá tener, no sé, unos 3 centímetros de grosor aproximadamente. Vamos a ver si la puedo poner así más de lado. Ahí yo creo que ahí se ve mejor. ¿La ven? Se ve muy gruesa. Cuando la mayoría de las ramas del ápice obviamente son mucho más delgadas. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, hay que tomar una decisión y hay que arreglar eso, porque si no, esto inevitablemente va a continuar creciendo, va a continuar engrosándose y la desproporción en cuanto a la estructura del árbol siempre va a estar presente. ¿Qué hay que hacer? Se puede podar, sí, se puede podar, pero siempre va a mantener ese grosor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que cortar, no hay de otra. Antes de hacerlo, yo siempre recomiendo verificar si al eliminar esta rama vamos a tener algo dentro de la estructura que nos queda para poder reemplazar en posición esta rama justamente. Y bueno, ya yo lo estudié. Tengo una rama acá del ápice que está muy alta, que debería ir justamente más abajo para poder redondear todavía más este ápice de este árbol. Por eso estoy seguro de que esta rama se puede eliminar sin ningún problema. Tengo otra rama aquí abajo que se puede modificar también y va a ayudar montones a que el árbol gane mucho en lo que es su estructura. Por acá también tengo otra rama, que es una rama trasera, que está naciendo de un mismo punto acá. Y aquí tengo 3 salidas. Vamos a ver, ven, lo ven, tengo acá 1, 2, 3. Yo necesito quitar esta que es la menos relevante. ¿Por qué es la menos relevante? Porque estas 2 de acá forman mi ramificación secundaria. Esta ayuda a la parte trasera, pero tengo otra aquí en mejor posición que me va a ayudar a la modificación. Entonces, sin pensarlo 2 veces, chao, adiós con la rama, afinamos un poquito el corte, mejoramos la estructura. Entonces ya tenemos 2 ramas naciendo de un mismo punto, evitamos un crecimiento invertido y bueno, nos toca tomar la decisión con esta rama que vimos en la primera instancia y no lo vamos a pensar mucho. Adiós rama. Ve el tamaño de la rama. Aquí sale un árbol bonito. Tal vez lo esqueje. Estoy lleno de esquejes ya. Entonces vamos a arreglar el corte porque hay otra rama ahí. Mira, cayó acá. Hay otra rama ahí que tenemos que proteger. Así que vamos a tener cuidado con ese corte. Y asunto resuelto. ¿Qué va a pasar ahora? Vean el hueco que quedó. No se ve mucho, ¿verdad? Pero hay un hueco acá. Hay un hueco aquí que era donde estaba esta rama. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Poder acomodar esta rama para que tome justamente el lugar de la que acabo de quitar y mejorar todavía más la estética como tal del árbol. Y debo decirles que la verdad, sí era necesario quitarla. Era muy necesario quitarla, al igual que una chiquitica que hay por acá. Ven, todo este tipo de cosas
se pueden hacer cuando no estoy alambrando. Cuando el árbol tiene, obviamente la condición necesaria, está defoliado, está perfecto para hacer este tipo de análisis, este tipo de podas, este tipo de selección, que me van a permitir a mí ir mejorando estéticamente y estructuralmente el árbol. Vamos entonces a acomodar esta ramita hacia acá, ¿ven? Para que se pueda, ahí usted lo ve, para que se pueda mejorar un poco el ápice. Pero como no quiero alambrar, simplemente de momento lo que voy a hacer es poner un pequeño tensor para bajar esto aquí, asegurarme que se pueda acomodar, poder terminar de recortar y dar por terminado la intervención del árbol. Vamos a poner el tensor para ver cómo queda el resultado final. Ya tengo el tensor puesto justamente acá y vean lo que bajó, vean lo que pasó. El ápice obviamente quedó un poco más chato, eso es perfecto, justamente lo que se espera. ¿Qué queda por acá? Darle una pequeña recortadita, nada del otro mundo, simple y sencillamente para lograr que la nueva ramificación no haga que se levante demasiado, sino mantener con la brotación nueva más o menos el ápice va a llegar como por aquí. Entonces se va a ver perfecto. ¿Qué logramos? Logramos corregir un defecto que solamente se ve cuando el árbol está defoliado. Se puede ver obviamente de otras maneras, pero es más evidente, queda más a la luz cuando hacemos este tipo de revisiones. Y como usted podrá ver, el árbol quedó con bastante ramificación, listo ahora sí para brotar. La parte que está aquí, el hueco que quedó acá, luego con un alambre o otro tensor la voy a ir corriendo para acá para ir llenando justamente este espacio y que el árbol se pueda ver de nueva cuenta como debe ser. Quitamos ramas que no iban por cuestión de posición, de nacimiento o porque era un grosor inadecuado para la estructura como tal. Tenemos entonces ya ramas más gruesas abajo, ramas un poco más finas arriba que tenemos que ir poco a poco reemplazando. También con los brotes nuevos que van saliendo por acá, conforme van desarrollándose, yo puedo ir reemplazando, si hay ramas más gruesas todavía, reemplazándolas por las más jóvenes e ir todavía mejorando más la ramificación en el árbol. ¿Qué pasa ahora? Dejarlo brotar, dejarlo que se recupere, que vuelva a vigorizar, que limpie, que disimule estéticamente las heridas del alambrado anterior. El árbol vuelve a ganar vigor, ya la ramificación va a quedar más ordenada, los brotes que se van a desarrollar son los que necesito, ojo, obviamente posiblemente va a brotar de otros lados, si las necesito las dejo, si no las corto, pero ya lo que está brotando acá, lo que yo dejé es lo que considero necesario para mi estructura, para que el árbol se vea ordenado, ¿ok? Luego de hacer eso, vuelvo a defoliar si lo considero necesario o aclaro un poco más el follaje porque esto llega a tupirse tanto que empieza a perder hojas a lo interno porque el sol no llega adentro. Puedo hacer un aclarado, quitar cierta cantidad de hojas, un 20 o un 30%. Eso me va a permitir más espacio para alambrar, volver a reposicionar todo lo que es la ramificación e irle dando al árbol mejor estética, mejor función. ¿Cuándo debería yo dejar de alambrar? La última razón es cuando el árbol ya tiene una estructura funcional. ¿Funcional en qué sentido? En que su estructura está en la posición que yo quiero, que su ramificación está debidamente estructurada de mayor a menor, en pares y bien acomodadita. Poco a poco se va volviendo menos necesario el alambrado y más funcional el tema de selección de brotes, recortar un poco y volver a densificar. La idea es que vayamos avanzando en el diseño y vayamos avanzando en la maduración del árbol como tal. Eso le va a dar una apariencia mucho mejor, tratamiento de cortes, cerrados y otra serie de cosas que comprende dentro de la estética del árbol. Pero a nivel de ramificación, esa va a ser nuestra meta con todos nuestros árboles, que cada vez sea menos el alambre que se necesite. En esta ocasión se ocupó un alambre atrás y un tensor acá. Lo dejamos brotar nuevamente y en una segunda o tercera intervención vendremos a hacer un alambrado fino de ramificación secundaria o terciaria inclusive, donde ya esta ramificación fina necesita volverse a acomodar, darle un poquito más de acomodo, valga la redundancia, y otra vez dejar el árbol crecer. Son pasos en los cuales debemos saber aprovechar el momento en el que se encuentra el árbol. No siempre
hay que meter alambre. A veces hay que darle su espacio, su crecimiento, su selección, una que otra cosita por ahí y volverlo a dejar crecer, porque también la estética juega un papel súper importante en el desarrollo de nuestros árboles. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, háganmelo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.